Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy, miércoles 10 de junio, vamos a comenzar las clases del segundo bimestre. Y comenzaremos con la semana 9, siempre recordándoles que durante la clase muestren el comportamiento respectivo. Veamos entonces esta semana qué es lo que vamos a trabajar. Perdón. Muy bien. Aquí tenemos ya ustedes más o menos están visualizando a través de las diapositivas que hemos preparado. Semana 9, el modernismo, José Santos Chocano, Blasón, es el poema fundamental más conocido, que dicho sea de paso, este poema lo tienes que aprender y, delegada Valeria, usted me va a recordar cada clase, entre 8 a 6 alumnos van a declamar de memoria este poema, que es sencillísimo. El día de hoy yo voy a hacer más o menos cómo tiene que hacerlo, porque tiene que darle énfasis cómo debe de darse una declamación, perteneciente a lo que es el segundo bimestre. Muy bien. ¿Qué cosa será el modernismo? Hasta la clase pasada hemos llegado a lo que es el realismo. El realismo y el romanticismo pugnaron, lucharon, fueron adversarios. ¿Ya? Entonces, eso ya se acabó. Aunque hablemos del gran... ¿quién fue el representante máximo del realismo? A ver si me van respondiendo. ¿Quién fue? Manuel González Prada. Manuel González. Muy bien, Valeria. Usted, Valeria Calderón, y también el otro, su compañero. ¿Quién ha sido? Paul, creo. ¿Sí? Manuel Ruiz. Olano, profe, Olano. Ya, Olano. Entonces, Olano y Valeria, ve anotándolo en la lista para su nota respectiva. Justamente, el máximo representante del realismo fue Manuel González Prada. Aunque en su literatura, mis queridos alumnos, tenía algo también de modernismo. Por eso, cuando de repente te preguntan en la universidad, pregunta de examen, de admisión, qué sé yo, de repente la pregunta te dice, ¿quién fue el precursor, el que inició el modernismo? No va a ser José Santos Chocano, ¿eh? No. Quien ha iniciado el modernismo ha sido Manuel González Prada en el Perú. Ahora, ¿por qué apareció esta carita que está aquí? ¿Por qué lo vamos a estudiar un poco a Rubén Darío? Porque, a ver, te voy a explicar. El modernismo, mis queridos alumnos, lo bueno es que nace aquí en Hispanoamérica, nace en América. Ya esta corriente literaria ya no es, digamos, importado de Europa, ya no viene de Europa. Acuérdate que el realismo fue copiado de Europa, el modernismo el romanticismo fue copiado de Europa. De repente también las tradiciones también fue copiado de lo que fue el Europa de esa época. Pero el modernismo como movimiento literario, mis queridos alumnos, ya es creación propia de América. Y cada país, ¿no?, ha tenido su representante. Pero los máximos representantes, los iniciadores, los que plantearon, fue el nicaragüense Rubén Darío, como lo ven en su fotografía allí, y el cubano José Martí. El cubano José Martí. No Martí, sino Martí, tilde en la I. Martí. José Martí, cubano, y Rubén Darío, el nicaragüense. Entonces, ¿qué cosa fue el modernismo? ¿Qué cosa planteó el modernismo? Cuando hablamos del modernismo, lo podemos clasificar como un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1888-1920. O sea, parte del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya surgió el modernismo. Repito, el modernismo nació en América.
Por eso se llama dentro de lo que es el hispanoamericanismo. Aquí ya no fue importado de Europa. Considerado el mayor exponente del movimiento, de enorme repercusión en toda la literatura en español, fue el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, como ustedes lo están viendo allí, ¿no? Ahora, veamos, entonces, profesor, ¿qué cosa será la literatura modernista? Porque el modernismo es eso, es un movimiento, ¿no? Que agrupa, ¿qué cosa? Artistas, agrupa literatos, a pensadores. Eso es el modernismo. Vamos a considerar, vamos a cambiar, y estas son nuestras propuestas. Si es aceptado, ya surge o se impone como un movimiento modernista. Pero a lo que a nosotros nos interesa es la literatura modernista. Entonces, ¿qué cosa será la literatura modernista? Representó una renovación de la poesía en la lengua española. Entonces, la poesía ya no iba a ser tanto así como Acuérdate de mí, con el romanticismo de Salaberry, o de repente por ahí realismo, que casi poco se hizo poesía, más fue discurso, ¿no? Dice, es momento que miremos a nuestra poesía, pero hagamos una poesía nuestra, una poesía autóctona, una poesía considerando, por ejemplo, nuestras características de su gente, de su territorio, de sus paisajes, o sea, de esta región, de América, mis queridos alumnos. Los escritores modernistas iniciaron sus obras en 1880. En busca de la renovación, los modernistas se acercaron a las corrientes europeas del parnasianismo y el simbolismo. El parnasianismo y el simbolismo, mis queridos alumnos, son dos pensamientos, dos ideas que se estaba dando, escúcheme, en Europa. Pero de ahí se nutre la literatura modernista. Si bien es cierto, nace aquí propuesta por el nicaragüense, Nicaragua, pues, ¿dónde está? En América, Rubén Darío, y por el cubano José Martí, si bien es cierto, se daba eso, mis queridos alumnos, pero ¿de quién se nutre la literatura modernista? Del parnasianismo y el simbolismo que se estaba desarrollando en Europa, ¿ya? Toman un poquito de allí, pero lo adecúan y lo adoptan y lo hacen mucho mejor en lo que es parte de Sudamérica. Y ahí está, el parnasianismo versus el simbolismo. Por un lado, el parnasianismo pensaba, por ejemplo, es un movimiento francés, el parnasianismo, movimiento francés de finales del siglo XIX. El autor Tenorio Gautier propuso como lema el arte por el arte, miren, ¿no? El arte por el arte. O sea, buscaban qué cosa, de algún otro modo, la perfección en lo que proponían. Hablando como idea, todavía no como literatura, como idea. Busca la perfección formal, la belleza externa. O sea, hay que realizar la belleza, pero por fuera. Hay que hacerlo. Y ahí, por ejemplo, en el gráfico nos demuestra más o menos de ese modo. Los temas, mitos griegos, ambientes refinados y exóticos, ¿no? Los de Oriente Medio, Egipto, más o menos esas costumbres, esas tradiciones se trae y se plantean. Y el simbolismo, movimiento francés de finales del siglo XIX, ¿no les decía que los dos se enfrentan, dos ideas aparecen en Francia, ¿no? Y ahí los representantes son Baudelaire, Verlaine y Rimbaud. Hay que descubrir los significados ocultos de las cosas, para ello están los símbolos que sugieren ideas o sentimientos. El simbolismo, mi querido alumno, te resumo rápidamente. ¿Tú has visto la película, o dibujos también en película, La Bella y la Bestia? ¿Sí? ¿Han visto, chicos? ¿Saben de qué me refiero? Sí. Ya. Sí, Muy bien. profesor. Ya. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué cosa toman vida en La Bella y la Bestia? A ver. Los objetos. Muy Los objetos bien, muy bien. Principalmente, ¿no? El candelabro, la tacita, la cucharita. O sea, los objetos toman vida. Chicos, eso se llama simbolismo. O sea, hay que darle a las cosas, hay que darle un símbolo de sí. Y que también representa. Mire, ¿cómo no? Entonces, esa película
mayormente por eso dice los críticos, no los que saben, uy, la película La Bella y la Bestia, muy bonita, muy divertida, donde se da bastante lo que sea el simbolismo. Uy, ¿qué cosa es el simbolismo? Ahora ya lo sabes. En donde los objetos o las cosas toman vida o toman ideas o sentimientos. Se busca la sugerencia mediante la musicalidad y las sinestesias. La sinestesia es un género literario, ¿no? La musicalidad. Ahora, mi querido alumno, cuando yo lea y a Blasón, que es un poema de José Santos Chocano, vas a, cómo mira el poeta, tienes que hacerlo de esa manera. Ahí vamos a encontrarle cómo le pone la musicalidad, lo sonoro, lo fuerte, ¿no? A ver. Y los modernistas, ¿qué tomaron del parnasianismo? ¿Qué cosa tomaron? La búsqueda de la perfección formal. ¿Ve? Ya no la perfección, digamos, extrema, no así, sino la perfección formal. Temas exóticos, mis queridos alumnos. ¿Qué cosa será exótico, mis queridos alumnos? A ver. Algo único, o sea que es muy poco Común. ujú. No, ¿qué será exótico? Valeria, a ver, único dice ella. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué será Claro. exótico? Se llama mucho Algo la poco atención. común. A ver, Paul, un ratito. Paul, interven, hijo. Después los demás van a intervenir. A ver, Paul, Le llama mucho la atención. perdón, a que llame la atención, claro. Tú de cualquier forma, tú puedes llamar la atención, pero lo exótico, a ver, lo exótico. A ver, yo te hago una pregunta y siempre esta pregunta se lo he dado a mis alumnos durante todos los años que he enseñado, cuando definimos lo que es lo exótico. A ver, hay mujeres sensuales y bellas. ¿Será igual decir sensual y bella? ¿Qué dicen ustedes? No. Las chicas, a ver. No. Fuentes, no. ¿Por qué fuentes? A ver. Porque una cosa es sensual y otra cosa es bella. O sea, una mujer puede ser bella simplemente por su personalidad o por su cara, y sensual es cuando se empiezan a vestir. Ay, no sé cómo explicarlo bien, pues. Claro. Pero Sí, más o menos fue. Claro, muy bien, claro. Por ejemplo, mis queridos alumnos, no siempre lo sensual es sinónimo de bella y no siempre lo bello es sensual. Puede tener, digamos, escúchenme bien, que físicamente no puede tener, digamos, las características propias de la belleza, pero sí puede ser sensual. Quizás sus movimientos, su contorneo, su forma de los gestos, etc. Eso es sensualismo. Y belleza, ya como lo dijo compañera Fuentes, físicamente, ¿no? Bella. Entonces, ¿qué cosa resaltaban los modernistas? Resaltaba la sensualidad, lo exótico. Y si tú revisas nuestros paisajes, mis queridos alumnos, desde México para abajo, México, toda América Central, ¿ya? Y todo lo que es América del Sur, en donde nosotros, por supuesto, estamos en América del Sur, vas a encontrar de que el paisaje nuestro, aparte que es accidentado, porque tiene montañas, tiene selva, tiene costa, pero también muestra eso de lo que es lo hermoso de nuestros paisajes. No es como en otros territorios. Si tú, por ejemplo, te vas a América del Norte, mi querido alumno, Estados Unidos y Canadá, de pronto tú sales y vas a ver todo lo que son lleno de bosque. Y el bosque está lleno solamente ¿de qué? De árboles llamados el pino. El pino, por ejemplo, en invierno se nota eso, ¿no? El bosque lleno de pinos. En cambio, nuestro territorio no es así. Nuestro territorio tiene costa, tiene sierra, tiene selva, en su gran mayoría. Por ejemplo, si tú te vas a América Central, carambas, el clima de pronto en una playa, que acá no se da, por ejemplo, allá ahí está el contraste. En América Central, por ejemplo, sus playas mayormente son la combinación. ¿De qué? Vegetal, o sea, la parte de los vegetales, de los árboles, las palmeras y todo. Y ahí nomás está, ¿qué cosa? La playa. Nuestras playas no son así, ¿verdad?
Nuestras playas solamente es arena y mar. ¿Vegetación habrá? No hay vegetación, todo es desértico. Entonces, eso es lo que los modernistas de la época tomaron. Dijeron, así nuestra América y en base a eso vamos a desarrollarla. Ahora, su gente definitivamente, pues, somos diferentes. Somos diferentes. Podemos tener, digamos, rasgos parecidos, todo lo demás, pero en cuanto al pensamiento. Si tú, por ejemplo, te vas a la selva, muchos de ustedes van a quedar con sus ojitos medio admirados, medio abiertos, porque de repente allí las costumbres son diferentes, ¿no? El que uno viaja por primera vez a la selva, mis queridos alumnos, se van a encontrar con esas cosas, por ejemplo, ¿no? Que de sus pobladores nace, propio de sus costumbres. Y si tú te vas a América del Central, te vas a otro país, digamos, de América del Sur, son diferentes, ¿no? Y ahí vamos a encontrar. Entonces, todo eso es lo que tomaban los modernistas de la época. El concepto del arte por el arte. Muy bien. El simbolismo, ¿qué cosa toman los modernistas del simbolismo? El gusto por la musicalidad, los ritmos en la poesía, ¿no? Ahora cuando, por ejemplo, digamos, yo soy el cantor de América autóctono y salvaje, hay ritmo, musicalidad, ¿no? Ya estoy analizando lo que es Blasón, el poema que se lo van a aprender. La sugerencia por medio de la sinestesia. La sinestesia siempre hay que darle un golpecito, hay que darle sonoridad. A eso es lo que nosotros queremos decir. Y el uso de simbolismos. Mira, cuando van a hablar, ahí por ejemplo habla de la palma, habla del árbol, del ramaje, habla de cosas, ¿no? Por ejemplo, de la plata, ahora lo vamos a hacer más o menos, el metal de la plata, que también tiene vida, ¿no? Y miren cómo vamos a ir desarrollando esto. A ver, los temas del modernismo revelan un anhelo de recreación, de armonía frente a un mundo inarmónico. O sea, a las cosas inarmónicas, el modernismo busca o recrea la armonía. Y así un ansia de plenitud y perfección. Los temas tratados son muy variados, pero lo principales son una desazón romántica. Una desazón romántica. Sí, pues puedes tú. Ahí viene lo que nosotros en los poemas estos vamos a encontrar, el añorar a una realidad donde de repente para ti es un sueño. Ejemplo, ¿no? A ver, ¿dónde te gustaría vivir? De repente en un campo lleno de flores, de vegetación, con un sol radiante, ¿no? Una casa de campestre muy hermosa, con un lago y cisnes allí. Ejemplo. Eso, por ejemplo, es modernista, romántica. El escapismo, o sea, ya no mantenerse en la ciudad, ya no mantener las ideas estas, sino ir más allá. Eso se llama el escapismo. El cosmopolitismo, sí, pues a veces también hay que regresar a las ciudades, dice. El cosmopolitismo, o sea, las ciudades, o sea, las grandes ciudades, la unión de las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, ¿no? El amor y el erotismo está presente en los temas del modernismo, el amor y el erotismo. Los temas americanos, nuestros temas. Acuérdate que en esa época recién se estaba luchando por las 8 horas, por ejemplo, en toda América comenzó a hacer un movimiento fuerte, ¿no? Se estaba dando nuevas ideas, ¿no? Revoluciones, etcétera, ¿no? Aquí en América para estabilizarse la cuestión política. También se tocaba en la poesía de los modernistas. Y lo hispánico, lo nuestro, pues. Después de España, que ya se consolidó aquí, ya comenzamos a tener nuestra propia cultura. Los géneros del modernismo, la poesía, fue el género más empleado por los modernistas. Un gran número de poemas de altísima sensibilidad y belleza dieron a conocer en este género literario. Entonces, la poesía fue la más cultivada, la que se empleó más. Pero también hicieron por ahí el ensayo. Con este género decidieron hacer una literatura más seria y sólida, buscar un horizonte intelectual con mayor propósito de un mundo de expansión, y la mejor forma que encontraron de expresarlo fue el ensayo y la novela. El tipo de novela que se destaca en el modernismo fue la novela del artista. La más destacada fue De sobremesa, de José Asunción Silva, la cual el artista es el objeto de la trama. Eso quizá en el contexto latinoamericano. Ahora sí entramos, decíamos, ¿no? Entonces, en toda América, mi querido alumno,
se estaba desarrollando este movimiento literario. Y cada país tenía su representante. Cuba tenía a José Martí, Nicaragua tenía a Rubén Darío, y por este lado, en el Perú, el máximo representante del modernismo fue el gran José Santos Chocano. José Santos Chocano. Y ahí alcanzamos a ver la fotografía, y a usted cuando dibuje en el cuaderno lo va a graficar mejor. ¿Quién fue José Santos Chocano? A ver. José Santos Chocano Gastañini nació el 14 de mayo de 1875 en Lima, Perú, y falleció el 13 de diciembre de 1934 en Santiago de Chile. Eso también lo voy a comentar cómo fue una muerte media rara, ¿no? Fue un destacado poeta peruano conocido como el Cantor de América. Él se solía llamar el Cantor de América. Miren, ¿no? Eso, digamos, se le conoce a José Santos Chocano como el Cantor de América. Por antonomasia, polémico, mucha polémica, tenía muchos enemigos, le gustaba polemizar demasiado. Ególatra quiere decir su ego lo tenía muy vanidoso, muy arrogante. Eso fue José Santos Chocano. Su vida fue una novelesca, claro, su vida prácticamente, ahora cuando me voy contando, su vida ha sido una novela. Y estuvo ligada a la de los dictadores y caudillos latinoamericanos de su tiempo. Este José Santos Chocano ha recorrido casi todos los países, lo contrataban como asesor, lo contrataban como embajador y todo, ¿no? Asesorando a los diferentes países. Es considerado uno de los poetas hispanoamericanos más importantes por su poesía épica de tono grandilocuente, muy sonora y llena de colorido, aunque también produjo poesía lírica de singular intimismo. Intimismo viene a ser de lo íntimo. Lo íntimo también lo dijo y lo escribió. Todas ellas trabajadas con depurado formalismo dentro de los moldes del modernismo. Por cierto, como representante del modernismo, el gran José Santos Chocano, pues hacía eso. En 1891 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no concluyó su carrera porque se dedicó mucho a la política. Ya ingresó a San Marcos, a la Facultad de Letras, pero no concluyó porque se dedicó a la política. Justamente, mis queridos alumnos, por dedicarse a la política, fue acusado de subversivo. ¿Qué cosa es subversivo? A ver. Mis queridos alumnos. ¿Corrupto? No, nada de eso, no es subversivo, corrupto. A ver. ¿Qué será subversivo? Que quiere cambiar, o sea, con sus ideologías. Muy bien, Valerita, exacto. Entonces su ideología, su pensamiento, que eran contrario a los gobernantes de esa época, ¿qué cosa pasó? Se le enfrentaba. Y él decía, vamos a cambiar toda esta podredumbre, esto ya no debe existir. Ahora los pobres son los que tienen que tener mayor protagonismo. Eso no les gustaba a los gobernantes de la época. Y justamente lo acusan de subversivo, Fue encarcelado en la fortaleza del Real Felipe a los 20 añitos, miren. Y a los 20 años ya estaba en el Real Felipe, que en ese entonces lo utilizaban como prisión, ¿no? Como prisión. Y el Real Felipe, como ustedes saben, está en el Callao, en Chucuito, entrada a la punta. Vamos a ver sus producciones literarias. Son muchas, pero acá he considerado los principales. El Fiat Lux, ¿ya? Y ahí está, mire, ese es el original, que así lo presentó él, lo diagramó. Ahí hay una lira, ya ustedes saben que la lira es el elemento inicial de la literatura, porque la literatura se inicia con la lira. La lira era un instrumento musical antes, en los griegos, mis queridos alumnos. Dicho sea de paso, la lira es una invención de lo que han inventado ellos. Y la lira era acompañado, y ahí las poesía era cantada, no era declamada como ahora. Antes era cantada. En el Fiat Lux, varios poemas, antología poética, donde divide sus creaciones en 3 clases, clásicos, románticos y modernistas. Eso es en el Fiat Lux. Tenemos La Selva Virgen, así lo denominó a su otra obra literaria, inspirada en los paisajes naturales del Perú. Eso es lo que les decía, mis queridos alumnos. Eso era el modernismo. Tenía que dar ya una mirada a nuestros paisajes, a nuestra forma de cómo era. Y él le llamó
a los paisajes naturales del Perú, selva virgen, selva virgen. Alma América, y ahí es donde está Blasón. Alma América ya es otro grupo de libro, otra obra del gran José Santos Chocano, poemas indo-españoles. Indo viene a ser de representación propia. Indo viene de India, de indio, que es lo que los españoles nos llamaron cuando llegaron por este lado del continente, ¿no? Decían los españoles, me voy a ir a las Indias. Cuando decían me voy a ir a las Indias, significaba que venían a América. Y muchas veces al Perú, le llamaban en la época de la colonia. Entonces ahí el gran José Santos Chocano, en su poema lo dice, ¿no? Poema indo-españoles, figuran en el blasón y los caballos de los conquistadores. Si nosotros leemos estas dos, ahí va más o menos a hacer entender, y ahí es donde él se suele llamar el cantor de América. Los temas son la historia, periodo incaico y virreinal, el periodo incaico y virreinal, tradición y geografía del Perú. Eso más o menos lo resume con esta obra de Alma América. Ahí está, mis queridos alumnos, de lo que les he hablado, qué cosa era esto de José Santos Chocano, el poema Blasón, ¿ya? Esto está Blasón. A ver, mis queridos alumnos, escuchen atentos, entonces, de esta manera usted, escúcheme bien, de esta manera usted va a dar su primera participación, ¿ya? Voy a declamar Blasón. 1, 2, 3. Profe, no se ve bien. No se ve bien, ya, listo. Entonces ahora lo vamos, pero yo lo voy a leer y en base a eso vas siguiendo tú, ¿eh? A ver. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de la mata tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Cualquiera dice gracias, a ver. Gracias. Aplausos, pues, aplausos. Bien, chicos. Bien, listo. Yo lo... Bien. Este poema, mis queridos alumnitos, él lo compuso. Y de ahí es donde toma el nombre y dice, yo soy el cantor de América. El cantor de América. Así comienza él su poesía. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto, chicos? Ya José Santos Chocano se adapta y adopta, y él ya se resigna. Lamentablemente tenemos que también en nuestra sangre llevar, ¿qué cosa? La sangre española, dice. Pero sin olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado fue inca. Por eso dice, soy el cantor de América autóctono. ¿Autóctono qué es? Propio del lugar. Y salvaje, evocando un poco a ello, ¿no? De rebeldía. Mi lira, eso justamente él dice mi lira, mi poesía quiere decir, mi poesía. Tiene un alma, dice, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje
de un ramaje, ya está hablando de nuestra selva, ¿no? De una hamaca tropical. Está hablando, por ejemplo, de nuestras costas tropicales que son, de Brasil, de nuestra selva nuestra, de América América Central, o de repente también el territorio de Venezuela. Tiene bastante esta combinación de clima, al estilo más o menos con harta vegetación de hamaca tropical, dice. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Hispano, y evoco al coloniaje, ¿no? Y allí va confundiendo eso y va poniendo. Pero acá llega un momento en donde dice, y las dos castas, ¿qué será castas? Mis queridos alumnos, castas vienen a ser razas. Las dos castas, en este caso, cual la inca y la hispana, se centra, se funda y aparece lo que dice el épico fragor. Dice, la sangre es española e incaico es el latido, ¿eh? Ahí está la combinación. Y él dice, no, de si no hubiera sido poeta, quizá él hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. No puedo decir, ¿no? Más o menos. Eso es lo que nos muestra el gran blasón. José Santos Chocano, que dicho sea de paso, ese poema, Valeria, anota usted, cada clase, hasta que termine hasta el último alumno, 8 a 7 alumnos van a declamar como los he hecho yo. Lo puede usted leer o lo puede declamar. Por cierto, yo ya voy poniendo la nota, depende cómo lo haga usted. Es bueno que usted repase, apréndaselo de memoria y le va a salir la cosa como si estuviera aprendiéndose un poema. Muy bien. Para terminar ya y un poco sintetizar de lo que fue el modernismo y el máximo representante en el Perú, quien es José Santos Chocano, vamos a hablar de la muerte del autor. Sí, pues un capítulo, fue una novela, su vida de este gran José Santos Chocano. El 31 de octubre de 1925, mató de un disparo a quemarropa al joven escritor Edwin Elmore, luego de un altercado entre ambos en el local del diario El Comercio de Lima. O sea, los dos fueron invitados para una polémica. Y el escritor pues le dijo donde más le duele, que era su vanidad, el ególatra, que era José Santos. Eso no le gustó al gran José Santos Chocano y lo mató a Edwin Elmore de un disparo, miren. Elmore había criticado ácidamente, estamos hablando del escritor, ácidamente la posición política del poeta, ahí está. Chocano salió a los 2 años, o sea, a raíz de esa muerte, Chocano es mandado a prisión. Y Chocano se vale de sus favores políticos y todo, solamente 2 añitos estuvo en cárcel. Y el presidente, entre comillas, lo indulta. Indulto quiere decir le perdona su pena. Y se fue a vivir a Santiago de Chile porque la crítica se le vino. Pero ¿qué pasó en Santiago de Chile? Miren cómo es la vida, donde en 1934 fue asesinado en el tranvía por Martín Bruce Padilla. ¿Y quién era Martín Bruce Padilla? Un loquito, un esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía el mapa de un tesoro. O sea, dentro del locura, ¡ah! Y lo asesina, ¿no? Lo asesina en el tranvía de Santiago de Chile. Y es así como muere el autor, quien José Santos Chocano. Bien, mis queridos alumnos, y ahí está más o menos un poco la clase de lo que ha significado la vida un poco de novela de este gran poeta José Santos Chocano, máximo representante del modernismo en el Perú. Bien, a ver, ¿algunas preguntas?